Al Señor. Hola a todos los que lo vi antes. No le estoy diciendo que llegaron tarde, pero que. Sí. Todo lo que hemos cantado es sí y amén. Amén. O sea, es realmente palabra del Señor. Últimamente los músicos en la congregación me tienen miedo. Porque les corrijo una canción, les corrijo lo que no es bíblico. Se cantan muchas cosas que ya las tenemos en Cristo, que ya las tenemos. Se cantan mucho en el Antiguo Testamento que ya Jesús ya lo hizo. Y es como que estamos pidiendo y proclamando algo para que llegue, que ya llegó. Entonces, suena lindo, suena alegre, tiene buen ritmo, pero no expresan lo que tienen que expresar. Y a veces depende del crecimiento para que entendamos lo que estamos cantando hasta dónde llega. Hemos cantado mucho hoy del beneficio que tenemos en Cristo, del perdón de los pecados, de que Él ha roto cadenas, de que su sangre nos limpia, que nos regenera el corazón, podemos decir. Pero después hay algo más. O sea, para que el señorío de Cristo se establezca, nosotros tenemos que permanecer en la palabra. Amén. Permanecer en la palabra implica obediencia. Entonces, cuando empezamos a permanecer en la palabra, empezamos a escudriñar la palabra, empezamos a buscar revelación del Señor en la palabra y vemos que hay una demanda, que hay que obedecer, nos damos cuenta que el saco nos queda grande, que no podemos. Entonces ahí es donde necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Amén. Entonces es todo un proceso para poder perseverar en Dios y poder crecer a la estatura que el Señor nos quiere llevar, a la imagen que Él quiere establecer en nosotros. Bueno, es una llama. Hoy quiero hablarles de la oración, porque ustedes me han animado a que hable de la oración. Veo el WhatsApp y piden oración, y piden oración, y piden oración. Algunos ya están asustados. ¿Qué vas a decir? No, hay una oración que es la oración que nos hace crecer en fe y es la que hacemos de forma íntima. Es esa batalla espiritual que hacemos por nuestras necesidades en forma personal. Es esa lucha, esa pelea que hacemos en el matrimonio, en la familia, en las circunstancias que nos tocan, que nos fortalecen y nos establecen en otro lugar, en otro umbral de fe, que es importante. Es muy importante el orar unos por otros. Es importante estar comunicados, es importante comunicar las necesidades, pero no se olviden de que la oración profunda, la oración que nos habla el Señor, la oración que transforma profundamente desde nuestras entrañas espirituales de nuestra vida, es la oración personal. Es esa lucha que confrontamos las circunstancias primero nosotros. Y cuando vemos que no llegamos a la orilla, llamamos a los hermanos. Pero primero nosotros. Amén. 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 Así que a veces la pregunta sería ¿qué porcentaje de respuestas tenemos en nuestras oraciones? Y me refiero a las que obtenemos un sí.
Aunque cuando obtenemos un no, también podríamos decir que tenemos la respuesta, pero vamos a centrarnos en las del sí, que son las más lindas, ¿no? Las otras nos duelen. Decimos, el Señor es soberano, Él ya nos respondió con un no, yo pensaba otra cosa, Él a veces no entiende lo que yo quiero. Así que si somos sinceros cuando hablamos de respuestas nos referimos al sí de Dios, como dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y por lo tanto también por medio de Él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Y Jesús animó a sus discípulos siempre a orar por el sí. Él los estimulaba a la fe para que oraran por el sí. Y el apóstol Pablo anima a las iglesias a que oren para obtener el sí del Señor en sus predicaciones. Y esto es lo que sucede cuando decimos Dios contestó nuestra oración. Y cuando Dios contesta nuestra oración, además de dar gracias, además de gozarnos, además de disfrutar del beneficio, recuerden siempre dar testimonio para que sea realmente para la gloria de Dios. Así que son muchas las ocasiones que presentamos las necesidades de alguien y no tenemos a veces la plena confianza de una respuesta positiva del Señor. No son muchas las veces que podemos orar y estar viendo respuestas antes de que sea hecho. A veces lo hacemos para probar si funciona. Y decimos que hicimos una oración de fe declarando lo que no es como si fuese, pero no siempre tenemos la respuesta. Así que la oración para lograr la respuesta que anhelamos debe tener el pensamiento de Dios y no el nuestro. Esa es la clave. Para eso tenemos que estar perseverando en la palabra. Son muchas las oraciones que fallan desde el principio porque están basadas en nuestros pensamientos y no en los de Dios. Así que si se nos presenta una situación y abordamos la oración con el razonamiento humano, lo más probable es que nos vaya mal. Y el Señor nos advierte en Isaías 55:8, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Cómo trabaja la mente humana? Con razonamiento. Y esto no es nuevo, siempre fue así. Hay un ejemplo muy claro de cómo el Espíritu Santo trabaja para llevarnos a que tengamos la mente de Cristo, como dice el apóstol. Ya lo tienen, ustedes ahora tienen la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo lucha permanentemente con la mente natural. Y aquí en Juan, capítulo 11, nos encontramos con María, que era la que había ungido al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo y era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba, y luego después de esto dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas para allá. O sea, razonamiento por sobre la fe. Así que los discípulos que caminaban con Jesús
que Jesús los utilizaba para el servicio y los hacía actuar en fe y los hacía participar de los milagros y los hacía sanar enfermos y los hacía que liberaran demonios y los hacía que participaran de la multiplicación de los panes y de los peces, que participaran de pescas milagrosas, seguían dudando de lo que Jesús les decía. Así que para poder pensar como Dios piensa, tenemos que estar dispuestos a ir más allá de los límites del mero pensamiento humano. Y Jesús estaba trabajando con prueba y error en sus discípulos para que lo hiciesen. Lo mismo hace con nosotros. Así que no es ser necios o negar la realidad, pero significa someter nuestros pensamientos a una sabiduría que sea superior a la razón humana. Amén. En nuestra lucha mental. No implica entender todo el pensamiento de Dios, implica tener un pensamiento y una fe que nos va a guiar en una dirección específica. Amén. No sé cómo va a ser, pero sé que va a ser. Cuando pensamientos de Dios como estos nos llegan, nos parecen imposibles, irracionales. Nuestra tendencia es a rechazarlos, como sucedió con los discípulos. Por lo general rechazamos hasta aquellas cosas que Dios nos habla directamente. Dios nos da una palabra y siempre estamos en la duda. ¿Será nuestra? ¿Será mía? ¿Será de Dios? ¿Será que conozco? Si tengo que dar una palabra a Oco, ¿será que lo conozco? ¿Será que sé el problema que tiene? Y estamos siempre en esa disyuntiva. Y bueno, tenemos que accionar, porque la fe actúa en la acción. Así que Jesús les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá para que crean. ¿Se dan cuenta de las cosas que hace la soberanía de Dios? El más interesado en que nosotros crezcamos en fe es el Señor. Amén. El Señor se alegra de que esté muerto para que ellos puedan creer. Crean de lo que va a suceder. Pero vamos a él entonces. Tomás, llamado Didimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que también nos maten. Era negativo. Vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, estaba resignado. Tenía una fe intelectual, una fe religiosa, una fe racional. Esto dijo: ahora diríamos hoy en día, sos como boleta. Así que los discípulos estaban intentando razonar la palabra y Jesús obrando para que crean, enseñándoles a pensar como Dios. Así que cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día de la resurrección del día final. O sea, teológicamente Marta estaba formada. Marta había leído las Escrituras, sabía que iba a haber una resurrección, que los muertos se iban a levantar, cuando estaban hechos polvo, cuando los huesos se habían deshecho, Dios iba a hacer el milagro de levantar los muertos.
Pero, ¿qué dice? Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo aquel que vive cree en mí y no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le digo, sí, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir. Llamó a su hermana. Y bueno, la hermana, cuando Jesús ordena quitar la piedra, la hermana le dice, ya tiene olor. Cuando le dice que va a resucitar, dice, no puede resucitar porque hiede, tiene olor. O sea que podía resucitar cuando ya no existía, cuando era polvo, pero no podía resucitar porque tenía olor. Todo un razonamiento humano. Así que maestro está aquí y te llama, el maestro está aquí y te llama, le dice la hermana a María, y cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, lo vio y se encontró a sus pies, diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y él dice, quiten la piedra, manda a la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya tiene 4 días muerto. Y Jesús le dijo, no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, podían resucitar los huesos ya casi desintegrados. Quién sabe cuándo iba a ser la resurrección, ni sabemos hoy en día, pero no podía creer teológicamente en esa fe intelectual que por tener olor resucitara. Y Jesús sigue procurando generar fe, de tal manera que nuestros pensamientos se alineen con los del Padre. La fe es creer que nosotros podemos hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Cada vez los pensamientos se relacionan solamente con nosotros. Jesús aquí estaba actuando contra la razón y el conocimiento teológico para llevarnos al pensamiento de Dios por la fe. Pone un mismo pensamiento en ellos y confirma su palabra. No de acuerdo a nuestra manera de pensar, sino a la manera de pensar de Él. Entonces, todo ese ambiente que se genera alrededor de lo que estaba sucediendo con Lázaro, genera emociones. Entonces Jesús, al verla llorando a las hermanas, y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió el espíritu y se turbó Jesús lloró. Entonces le dijeron los judíos, mirad cómo le amaban al ver que Jesús lloraba. Pero algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos a los ciegos hacer lo mismo por Lázaro y no muriera. Jesús dijo, conmovido del espíritu, lloró y se turbó. O sea, siempre en los acontecimientos sobrenaturales, siempre en los acontecimientos espirituales que produce Dios, aparece el razonamiento humano, aparece la duda, aparece la acusación, aparece la dificultad, aparece el desacreditar. O sea, estaba haciendo un milagro y estaban quejándose de que no lo hizo de otra manera. Nuestras oraciones muchas veces carecen de poder por estar inmovilizadas por nuestras propias emociones y no reflejan los sentimientos de Dios. Dios tiene sentimientos. La Biblia dice que el Señor es de corazón tierno y compasivo. La Biblia dice que siente dolor por su pueblo. Dice que odia el pecado y la perversidad. Dice que Jesús lloró. Los ángeles y las personas comparten la emoción de Dios, regocijándose cuando un pecador se salva. Hay sentimientos.
Dios toma muy en cuenta a los que no comparten con Él sus sentimientos. Dice en Mateo 15:8, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. O sea, Él lo toma en serio cuando no comparte sus sentimientos. Una de las razones por lo que es importante la comunión con los hermanos es que al igual que los pensamientos se confirman a través del cuerpo, la emoción tiende a ser una experiencia compartida y damos testimonios y nos alegramos y nos gozamos de todo lo que el Señor hace en medio de su pueblo. Es algo que es imposible guardar, es imposible no darlo a ver, es imposible esconderlo. Los demás la descubren, se nota, se nos pega uno al otro. O sea, nos vamos animando, vamos creciendo en fe y nos vamos animando a más en la medida que compartimos las operaciones que Dios hace en medio de su pueblo. Amén. El testimonio del obrar de Dios es algo profético, es algo que enciende, es algo que estimula, es algo que alienta, es algo que aporta fe. Amén. La mala onda también, la queja también, la crítica también se pega y hace daño. Una crítica necesita 4 elogios para ser superada. Porque lo malo siempre es más agresivo. Puedo saber lo que Dios piensa, puedo saber lo que Dios siente, pero debo creer lo que Dios quiere, y esto es posible solamente cuando abandono mi propio plan. Muchas de nuestras oraciones quedan sin respuesta porque tratamos de servir a Dios y obedecerle sin desear realmente su plan, sin obedecer su palabra. Servimos un poco, hacemos alguna cosa, damos un poquito, sentimos que cumplimos con nuestro deber y volvemos a lo que realmente nos interesa en la vida. Y la vivimos no como Dios lo quiere, sino como a nosotros nos parece. Espero que nadie diga amén. Para desear el plan de Dios de corazón debemos estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa que impida llegar al propósito que Dios tiene. Dios tiene propósito. Amén. Sí, Señor. Y los propósitos, hay un propósito general para todos y hay un propósito personal, conforme al potencial que Dios ha puesto en cada uno desde que nació. Y antes también. Así que nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos muestre cuáles son las cosas que Dios quiere que dejemos para poder ser encendidos en el deseo de su voluntad. En el deseo de su voluntad. Ser encendidos. Los otros días yo escuchaba algunas oraciones. Con las oraciones tenemos un problema. Cuando nosotros tenemos una charla con alguien y esa charla lleva un ida y vuelta, podemos discutirle al otro si no estamos de acuerdo o si está equivocado lo podemos corregir. Pero cuando alguien ora y y está orando algo que no va, somos muy recatados y no nos metemos con la oración, dejamos que corra. Pero tenemos que aprender a corregir y a dejar que nos corrijan. Entonces yo escucho muchas oraciones que dicen: Señor, danos la carga para predicar, danos la carga para hablarle a otros. No podés transferirle al Señor la responsabilidad de tener la carga cuando ya te dijo que lo hicieras. Es como decirle a un hijo que lave los platos y él se ponga a orar: Señor, dame la carga para que no lave los platos. No, tenés que lavar los platos. Lave los platos, chicos. Pero bueno, es bueno que le enseñen a lavar los platos.
Nunca se sabe lo que vamos a tener por delante de la vida. Así que ser sentidos por el Espíritu. Hay oraciones que comienzan pidiendo al Señor que venga a su reino. La expresión venga tu reino. Y es más que una frase. No es una forma de empezar, no es poner un título. Venga tu reino es una declaración como para que algo se transforme en una pasión, el hecho de que venga el reino. Venga tu reino es una declaración de guerra. La guerra espiritual comienza con venga tu reino, porque es ir contra el otro reino, contra el reino de las tinieblas. No es una muletilla, no es una frase para empezar una oración, es toda una declaración. Entonces es importante que como pueblo pensemos, sintamos y deseemos lo que Dios piensa, siente y desea. Pero la oración es hablar. Tenemos que declarar las palabras de Dios para ciertas circunstancias y eso es poner la fe a prueba. Si Dios lo dijo, yo lo quiero. Amén. Si Dios lo dijo, yo lo quiero. Amén. Y lo reclamo. Y voy en contra de lo que se opone a que lo reciba. Ese es el punto. Él pagó precio. Él le quitó la autoridad al enemigo. Todo lo que había hurtado ha sido rescatado por el Señor. Amén. Amén. Tengo que pelear en oración. Soy hijo. Si soy hijo, tengo la herencia de mi padre. Y la tengo que pelear. Y aunque demore la promesa es sí y amén. 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 Así que antes de llegar a Betania, Jesús pensó en levantar a Lázaro. Él experimentó la emoción de Dios y en la tumba lloró. Es que cuando Jesús era hombre, Él se limitó a esto, a ser hombre. Y frente a lo que Dios hace, cuando vemos un milagro, nos emocionamos. ¿Cómo no llorar? Él sabía el plan del Padre. Él deseó ese plan. Y cuando deseamos un plan, a veces hay que probar con lágrimas. Lázaro permaneció en la tumba hasta que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. No sé cómo hizo Lázaro para salir. Estaba vendado, estaba con la tela. Me imagino que, no sé si se sanó de la piel, porque la piel ya estaba putrefacta y las vendas se estarían pegadas. Pero Jesús le dijo a los discípulos: desátelo. Pero Lázaro salió primero, habrá salido los saltitos, no sé cómo. Y Jesús le dijo: desátelo. Ahora, yo puedo imaginar, porque Dios me dio imaginación. Todos tenemos imaginación. Supongamos que Lázaro tenía las vendas pegaditas, con olor, y él lo tenía que sacar. Hermanos, así vienen las vidas. Así vienen las vidas. Tenemos que sacar esas vendas. Amén. Aunque tengan olor. Y a veces nos toca en directo. Yo estaba predicando en Berazategui, me acuerdo, la congregación de un pastor amigo, y había entrado en Lillera, que vivía en la calle, y habíamos predicado el amor de Dios, oramos por la gente, y él se me acerca y me dice: ¿y vos me abrazarías? La verdad que tenía un olor. Y le dije: sí, te voy a abrazar.
Después mi señora no me dejó subir al auto. Sí, mira. Muchas de nuestras oraciones expresan nuestro deseo. Una esperanza, en cambio, cuando oramos la palabra de Dios, estamos orando la intención divina de Dios. Porque Isaías dice en el capítulo 55:10, porque la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperar en aquello para el cual lo envié. Hermanos, tomen este pasaje para la plaza. Amén. Amén. Así que tenemos que arriesgarnos y someternos a los pensamientos de Dios. Hay momentos en nuestras oraciones que sabemos el pensamiento de Dios. Y eso es así porque sabemos más de lo que hacemos. Entonces sabemos el pensamiento de Dios. Y es cuando debemos hacer las obras de Dios para destrabar situaciones y para ganar vidas. Hacer las obras de Dios significa que debo hacer todo lo que me es posible y confiar que Dios hace el resto. Lo posible es nuestro y lo imposible de Dios. Como en el caso de los panes y los peces o de la pesca milagrosa. Pusieron humanamente lo posible y Dios hizo el resto. Amén. De alguna manera es ver lo que Dios está haciendo y hacer lo mismo. En la forma que actuó Jesús, viendo lo que el Padre hacía. Es lo que los discípulos vieron haciendo a Jesús, ellos también hicieron. Amén. La clave para orar es pensar con los pensamientos de Dios. Amén. Con la palabra. Sentir la emoción de Dios, desear el plan de Dios, hablar la palabra de Dios y hacer las obras de Dios. Amén. Las obras de Dios son sobrenaturales. Podemos hacer muchas obras con nuestra carne, con nuestra fuerza. Pero las obras de Dios, esta semana que pasó tuve problemas con unos hermanos que tienen un merendero. Años de merendero. Dando de comer. Sin obras sobrenaturales. Sin vida transformada. No estamos llamados a dar de comer, estamos llamados a predicar. Amén. Amén. Por supuesto que no podemos predicarle a alguien que tiene hambre. Primero tenemos que darle de comer. Pero nuestra misión principal es predicar el Evangelio Amén. y mostrar el poder de Dios. Sí, sí. Y las personas que vienen a un merendero son personas que están bajo el espíritu de miseria que el diablo les puso. Y tenemos que orar para que eso se corte. Amén. Esa experiencia la hemos tenido en muchos lugares donde el merendero ha sido algo que duró un tiempo hasta que Dios comenzó a obrar entre la gente y no hubo más necesidad de hacer merendero. No podemos tener un merendero por 25 años. Porque estamos llamados que al lugar que pisamos traemos la bendición de Dios. Amén. Y la miseria que el diablo, el derecho legal que el diablo tiene sobre esas regiones, tiene que ser cortado por el Evangelio. Porque hacer guerra espiritual es predicar el Evangelio. No es andar zapateando y gritando que atamos la fuerza y que gritamos y atamos el cordón de la vereda, atamos todo. Es que la palabra corra. Y mientras la palabra corre, sanamos,
liberamos, ayudamos, vemos que las vidas sean dignificadas, empezamos a ver milagros, cómo consigue trabajo, cómo sus hogares se ordenan, cómo cambia su higiene, el milagro de que se empiezan a bañar algunos que no se bañan nunca, como nos pasó en La Pampa. Un niño se paró y dijo: yo hoy quiero dar gracias que mi papá se baña hoy. Entonces, el Evangelio del Reino es integral. No es enseñar cursos bíblicos, es enseñar a vivir. Amén. Amén. Porque tú nos has dado luz. Y nos has dado testimonios de vida. No hablamos teorías, no hablamos ilusiones, no hablamos con la esperanza de algo que podamos llegar a vivir. Hablamos de lo que hemos visto, oído y vivido. Y te lo agradecemos, porque con esa convicción que tú pones, por lo que tú haces, por lo que tú nos muestras, por lo que tú operas, por lo que tú transformas, tenemos la fe de saber que tú sigues vivo, que tú sigues sobrando, que tú sigues tocando vidas, que tú sigues transformando familias, que tú estás avanzando con tu reino, que en los lugares, Señor, a donde llegamos, a donde llega el Evangelio, comienzan a haber operaciones sobrenaturales, las vidas comienzan a cambiar, el ambiente comienza a cambiar, el mundo espiritual retrocede. Señor, las fuerzas inmundas son atadas, son confundidas, y los que están cautivos son liberados. Señor, mira tú aquí, conoces cada corazón, conoces cada pensamiento, sabes cada necesidad, sabes cada respuesta que está haciendo falta, sabes cada herida, sabes cada dolor, sabes cada situación, cada tormento, Señor, cada atadura, cada herencia, tú conoces, Señor, y en esa soberana autoridad tuya te pedimos tu intervención sobre todo bloqueo, sobre todo pensamiento contrario, sobre toda incredulidad, sobre todo embotamiento mental, Señor, para que tu palabra entre profundamente en los corazones y el orden del cielo, o sea, sobre las vidas y las familias, a la gloria de tu nombre. Y seguimos reclamando, Señor, por este barrio, por esta región, por esta ciudad. Seguimos reclamando, Señor, las vidas que están hambrientas de justicia. Te pedimos por los que están atormentados, por los que están confundidos, por los que están esclavizados, por los que han caído en cargas de ocultismo, para los que han sido abusados, violados, Señor, rechazados. Señor, este lugar sea un lugar de terapia espiritual para que otros conozcan el mensaje del Evangelio, para la gloria de su nombre, Señor. Bendito sea. Amén, amén. Aleluya.